Muy buenas noches, compañeros y profesor. Eh, la noche de hoy vengo a explicarles los fundamentos de bases de datos, pues los conceptos básicos. Esta materia es fundamento de bases de datos, su NRC es 40.55.277. Listo, conceptos fundamentales de las bases de datos. ¿De dónde viene el término? Entonces, pues para dar introducción como al tema, pues las bases de datos se escuchó por primera vez en el año 1963. Este es un simposio en California. Se le definió como un conjunto de información relacionada, ¿sí? Como una manera de interconectar los datos y para poder organizar de una manera, pues, unificada y pues con una estructura definida. Pues ahora algo de la historia de las bases de datos. Esas existen prácticamente desde la antigüedad. En aquellos tiempos, pues, se recogía la información, pues, sobre las cosechas o los censos de los papiros, y se custodiaban las bibliotecas, así como se hacía en Roma, Grecia, Egipto. Eh, pero si hablamos de ya bases de datos ligadas al área del TI, eh, pues su origen se remonta hacia 1884 con Hermann Hollerith, em, quien desarrolló un tabulador electromagnético con tarjetas perforadas. Esto es lo más acercado pues al origen de las bases de datos. Todo pues con el fin de resumir la información y llevarla de una manera contable. El proceso evolutivo de las bases de datos pues ha transcurrido a través de las décadas. Entre los años 50 y 60, uno de los aportes más importantes fue la creación de las cintas magnéticas. Con este avance, pues, se permitió optimizar la información y realizar, pues, respaldo sobre esta información que se guardaba, ¿sí? Ya en los años 60, ¿sí? Se popularizó el uso de los discos duros, que hoy en día, pues, prácticamente todas las computadoras tienen un disco duro, pues, es donde almacenan la información. También se inició la primera generación de las bases de datos, pues, en algo que se conocía como Codazil, y, y las jerarquías, y ya estamos hablando de un tipo de base jerárquico, las IMS, que permitían pues, almacenar en una manera estructurada los datos en listas y árboles, de lo que hablaremos más adelante. Ya hacia la década de los 70 y los 80, eh, el señor Edgar Frank Codd, científico informático, él definió pues el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales, ¿sí? Que más adelante hablaremos sobre ellos. Y más tarde, el multimillonario Lawrence Larry Ellison, pues aprovechó las aportaciones que había realizado pues el señor Cott para, para desarrollar eh, los datos relacionales y pues creó lo que se conoce actualmente como Oracle Corporation, que se destaca por su estabilidad, escalabilidad y pues maneja una gran gama pues del área del TI, ¿sí? Como lo es Java, SQL, etcétera. Ya pues en la década de los 80 se constituyó el lenguaje estructurado, lo que conocemos actualmente como SQL, ¿sí? Structured Query Language, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar los datos de interés de una base de datos y realizar modificaciones a la misma de una manera muy sencilla. Ya en los años 90, pues ya entramos en lo que trabajamos hoy en día, que son todo lo que tiene que ver con el sistema de bases de datos orientado a objetos, ¿sí? Para realizar aplicaciones y gestiones empresariales. Pues esta surge con el fin de gestionar datos complejos en los campos de las bases de datos, ¿sí? Aquí pues aparecen las herramientas como es el paquete de Office y pues las bases de datos se hicieron más accesibles y evolucionaron poco a poco hasta lo que conocemos hoy en día. Las características de las bases de datos. Entonces,
Tenemos una gran variedad de características. Tenemos independencia de los datos, ¿sí? Lo que significa que podemos tener una parte de los datos y no va a depender de otra información, lo que la hace pues asequible y fácil de interpretar. Tenemos reducción a la redundancia, es decir, que no vamos a tener duplicidad de los datos. Y pues la seguridad, que es la protección de las bases de datos, pues como, como usuarios. Es decir, nadie que no esté autorizado a ver la base de datos, pues no va a poder acceder a ella. Listo, pues ya entrando a lo que son las ventajas y desventajas de las bases de datos, aquí tenemos pues las ventajas. Y son innumerables, pues las bases de datos en la ingeniería de sistemas ha sido un gran aporte, pues principalmente para almacenar información, saberla organizar, tenerle una estructura, ¿sí? Y poderla utilizar después de crear una aplicación. Sus ventajas son, almacena grandes cantidades de información, comparte pues información, eh, como lo es con las bases dinámicas, acceso rápido a la información, elimina información repetida o redundante, lo que hablábamos de la duplicidad de información, aumenta la productividad, ¿sí? Pues no tenemos que guardar información en varias partes, sino la estructuramos y la guardamos en la base SQL, por ejemplo. Tenemos una reducción del espacio de almacenamiento, ya que se trabaja en la nube, y mejora la seguridad de la información y pues mejor mantenimiento, pues hacer en la nube es asequible pues para que los ingenieros pues trabajen sobre ella. Pues como tenemos ventajas, también podemos encontrar ciertas desventajas. Estas desventajas son pues el tamaño, pues si es necesario pues construir una base de datos pues gigantesca, también vamos a necesitar, ¿sí? Una memoria RAM muy grande e igualmente un disco duro de gran capacidad, ¿sí? Pues a mayor información pues vamos a necesitar un campo de acción más grande pues para poderla almacenar. Vamos a tener un costo. Pues hablando pues del tamaño, si un computador o un equipo con una gran capacidad de hardware y software, pues va a ser más costoso. Actualización. Conforme pasa el tiempo, la actualización del TI va aumentando, pues eso va a un ritmo acelerado y pues es necesario que el usuario pues se mantenga actualizado y actualizar sus bases de datos y los mecanismos que se van utilizando. Pues cada vez se hacen avances para la mejora. También encontramos que también es vulnerable a fallos, ¿sí? Esta es una de las grandes desventajas que tiene, ya que muchas veces pues, los datos están expuestos a fallos ajenos a los usuarios. Por ejemplo, puede atraer descargas eléctricas y pues eso afecta tanto al computador o el lugar donde estén almacenados los datos como al usuario que está trabajando sobre ella. Encontramos varios tipos de bases de datos. Entre estas bases de datos, pues cada una pues va a tener un lugar de acción y pues una manera para almacenar los datos. Encontramos pues las bases de datos que son jerárquicas, las bases de datos en red, bases de datos transaccionales, y bases de datos relacionales, bases de datos multidimensionales. Cabe destacar que cada una de estas bases de datos pues cumple una función específica de acuerdo a su estructuración. Hay algunas que son documentales, sí, precisamente solo para guardar lo que son documentos o información escrita. Y pues ya cuando deseamos pues organizar información de una manera como jerárquica, pues podemos utilizar un árbol y esa sería una base de datos jerárquica. Aquí encontramos pues la base de datos orientada a objetos, una de las más importantes, ya que esta tiene como tarea pues almacenar en las bases de datos pues datos completos de estado y comportamiento pues de las tareas que estemos asignando. Tenemos bases de datos documentales, bases de datos potenciales, que estas son pues las que permiten hacer reducciones a través de inferencias. Y se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados pues en las bases de datos y trabaja de una manera con lógica matemática, lo que la hace muy importante. Para la arquitectura de datos, eh, es importante destacar que la podemos clasificar de dos maneras: arquitectura en 3 niveles y arquitectura en 4 niveles, como veremos más adelante. Listo, aquí encontramos pues que la arquitectura
en tres niveles. Bueno, el nivel pues interno físico, el nivel externo o de división y nivel conceptual. Estos son los tres niveles que encontramos en arquitectura de tres niveles. Ya en la de cuatro niveles encontramos pues que se va a tener un nivel conceptual o visión, un nivel lógico de visión, un nivel externo y un nivel interno. Como podemos ver en la imagen de la parte derecha, aquí encontramos pues la arquitectura de tres niveles, donde está la vista externa, la vista interna y, y sus derivaciones. Y aquí pues ya encontramos en la parte central la imagen que nos muestra la arquitectura en cuatro niveles. Y pues eso sería todo, pues la explicación de los conceptos básicos de arquitectura de datos y lo que debemos de tener en cuenta. Muchas gracias.